Bueno, ya, gracias. Yo soy el alumno Diego Lagos, estoy cursando actualmente voy a pasar a lo que es ciclo séptimo relativo. Y bueno, y voy a agradecerles también a ustedes por estar presentes acá, a la CECIG por brindarme esta oportunidad, junto a mi compañero Jaime, para dictar el taller del curso de cristalografía, que en lo personal me gusta mucho. Y bueno, una vez más, gracias por tu atención y voy a comenzar a proyectar mi pantalla. Sí, bueno, gracias Diego. Primero que nada, darle la bienvenida a todos los compañeros. Como ya lo dijo Diego, ¿no? Agradecer su presencia, también su puntualidad en cuanto a la llegada. Los compañeros Jaime y Diego son compañeros que dominan muy bien el curso de cristalografía y puedo dar fe de ello. Y bueno, nada, espero que esta pequeña charla, este pequeño seminario sea de su agrado y que sea muy fructífero para todos ustedes, ¿no? Ahora sí, Diego. Bueno, ahora sí, voy a comenzar con lo que es mi exposición. Una vez más presentándome, yo soy Diego Lagos. Voy a hablar de de la primera parte de lo que es cristalografía en este taller. Mi compañero Jaime ya bueno, reforzará esto con problemas el día jueves. Bueno, para comenzar, ¿qué es la cristalografía y qué nos va a permitir estudiar? Específicamente me voy a referir a lo que son el estudio mineral el estudio de la agrogeología, ¿no? Con lo que son minerales. Es la ciencia que nos va a permitir estudiar el ordenamiento interno de los átomos que componen los minerales. Acá vamos a ver generalmente minerales que son o muy comunes o también minerales que son muy económicos, ¿no? Como son los sulfuros. ¿De qué nos va a servir? ¿Para qué nos sirve? Este curso nos va a permitir comprender diferentes propiedades físicas y ópticas. ¿Por qué, por ejemplo, la dureza de algunos materiales, por ejemplo, el diamante y el grafito, que son del mismo elemento, carbono, pero, sin embargo, el diamante está en lo más alto de la escala de Mohs, con una dureza de 10, y el grafito tiene una dureza de 1. Y también propiedades como son el clivaje, y el clivaje, es decir, las superficies donde se van a cortar fácilmente estos minerales, ¿no? Bueno, y también a los cursos que nos van a reforzar son lo que es mineralogía en lo que es el siguiente curso, a entender generalmente lo que son, mayormente que digan los silicatos, que ya se explicará mucho más adelante en el curso, a lo largo de este curso, y a microscopía, que también, por ejemplo, los minerales, al analizarlos con lo que es la luz, van a obtener diferentes propiedades según las direcciones que se analicen. Es algo que también nos va a permitir comprender con el estudio de la cristalografía, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con lo que es, ¿en qué se basa todo este curso, en todo este estudio? Se va a basar en lo que es, en la primera parte, en lo que es la celda unitaria. ¿Qué es esta celda o qué es en sí? Esta celda es la mínima porción que se va a poder repetir a lo largo de las 3 dimensiones. Nosotros sabemos que existen 3 dimensiones, los ejes X, Y y Z. Aquí también están estas dimensiones. De alguna forma, algunas están un poco cambiadas, pero en general es lo mismo. Esto se va a poder repetir, es decir, es como que la celda la vamos a copiar y pegar a lo largo de todo. Hay que entender que estos son distancias realmente pequeñas, a los niveles aproximadamente de los 100 picómetros, es decir, 10 a la menos 10 metros. Así que esto es, por ejemplo, en un grano mineral vamos a encontrar lo que es esta red cristalina realmente gigantesca y van a estar conformadas por celdas unitarias que se van a ir repitiendo periódicamente, ¿no? En las 3 direcciones. Acá en el ejemplo tenemos lo que es la celda unitaria de la lita o la sal común, en el que el átomo de sodio está interactuando con el átomo de cloro. Aquí estos enlaces nos van a reflejar contacto entre los átomos. Bueno, una vez, bueno, ya expliqué
espero que se haya entendido esto de la celda cristalina, la celda unitaria. Vamos a pasar a los 7 sistemas cristalinos. Como hemos visto, en esta celda unitaria, se puede entender que esta distancia es la misma que esta de acá, ¿no? Porque son dos, el enlace, la distancia entre los átomos va a ser la misma, y acá es 2 veces esta distancia. Vamos a ver que la distancia es la misma, y aparte se forman 90 grados. Eso es lo que se conoce como una celda cúbica. Sin embargo, van a haber diferentes ordenamientos, es decir, diferentes formas en que la celda cristalina, en que la celda unitaria va a aparecer. No siempre va a ser un cubo, puede ser un paralelepípedo, un romboedro, y diferentes formas que se van a ver reflejadas acá en los sistemas cristalinos. Bueno, el principal, como mencioné, el sistema cristalino cúbico, en el que los lados A, B y C, vamos a llamarlo A al lado perteneciente a X, B al lado perteneciente a la Y C al lado perteneciente a la Z. Van a ser los 3 lados, van a ser iguales. Y los ángulos van a formar respectivamente 90. Entre los minerales más comunes que forman estas celdas cúbicas tenemos a la pirita, diamante, al oro, a la cuprita, a la fluorita, a la galena, a la esfalerita, a la magnetita. Como podemos ver, minerales muy importantes, como el oro, y también minerales que son menos, ¿no? Muy importantes para la exploración. Bueno, la siguiente celda es la celda tetragonal, en la cual las dimensiones de A y B, es decir, X y Y, van a ser las mismas. Sin embargo, la dimensión de C va a ser puede ser mucho mayor o también puede ser menor. No necesariamente C va a ser mayor. Y los ángulos se siguen manteniendo, van a ser ángulos iguales. Este es como decir un prisma de base cuadrada. Entre los minerales más comunes está la calcopirita, que es el mineral más común de este sistema, la casiterita, el rutilo, la natasa y la scheelita. Acá, como podemos ver, una celda de calcopirita, en lo que lo azul sería el cobre, lo amarillo es el azufre y lo marrón es el hierro. A continuación, una celda ortorrómbica, con los lados completamente diferentes, pero se sigue manteniendo estos ángulos 90 grados, ¿no? Estos ángulos de acá. Algo que me olvidé explicar es que el ángulo alfa se va a poner al lado X, es decir, si este es el lado A o el lado X, el ángulo alfa va a ser este, el ángulo beta se va a poner al lado de B, si este va a ser B, este va a ser el ángulo beta, y por último, el ángulo gamma se va a poner a lo que es el lado C. Si este es el lado C, este ángulo de acá abajo va a ser gamma. En este caso, los que son 90 grados, y entre los más importantes, o los minerales más típicos, están la enargita, la bornita y el aragonita. En este caso, la enargita el amarillo es lo de azufre, el azul es cobre y el verde es arsénico. Ya pasando a lo que es una celda ya más diferente, la celda el sistema hexagonal, disculpen, en el cual tenemos otra vez 2 lados iguales. Esta base es 60 grados y 120 grados. Son 2 triángulos equiláteros, así que esos 2 lados siempre van a ser iguales. Y un lado C diferente. Como pueden ver acá, el ángulo alfa, que se lo pone, este va a ser A, ángulo alfa, 90 grados, ángulo beta, que se lo pone a B, 90 grados, y el ángulo gamma, que se lo pone a C, 120 grados, de acá abajo. El mineral que se presenta acá es la bursita, que es un polimorfo, es decir, que tiene la esfalerita, tiene la misma composición, sulfuro de zinc, sin embargo tiene una distribución cristalográfica diferente. Entre los más típicos está el grafito, la bursita, el zinc y el hielo, que también es considerado un mineral. El hielo ya, bueno, ya esto ya es menos común, el sistema monoclínico, los 3 lados totalmente diferentes, pero 2 ángulos iguales. Es decir, van a haber 2 ángulos que van a ser estos de acá, alfa y beta, alfa y gamma, van a ser diferentes, iguales a 90, y un ángulo acá, como podemos ver, un ángulo beta, que va a ser igual a 90 grados. Diferente que, disculpen, 90 grados. Acá tenemos lo que es la cantita, que es un sulfuro de plata,
en el cual el azufre es el amarillo y la plata es lo plateado. Ya para terminar lo que son los sistemas, el trigonal y el triclínico, que si bien son muy comunes, en la naturaleza aparecen en minerales muy raros. Bueno, excepto el trigonal, que aparece en todas las variedades del cuarzo. Algunos dirán que el cuarzo es hexagonal, pero en realidad está considerado como trigonal, en la cual, como dije, aparecen todas las variedades del cuarzo, pero los demás minerales trigonales ya son casi, se puede decir, olvidables, ¿no? Su característica común del sistema trigonal: tres lados iguales y los tres ángulos iguales, como un cúbico, pero los tres ángulos han sido movidos al mismo tiempo, han sido desplazados al mismo tiempo, ¿no? Por último, el sistema triclínico, en el cual diferentes lados, diferentes ángulos, este es mucho más desarrollado. En este caso tenemos a la cianita y a la, que es un silicato, y a la piragirita, que es, bueno, pertenece a los sulfosales de plata. Y ahora sí, una vez terminado esto, vamos a ver lo principal, ¿no? Para una celda cristalina, vamos a ver lo que es la descripción cristalográfica. Aquí les voy a pasar a mostrar el programa que les dije, en la cual podemos ver, vamos a trabajar con una celda. Y aquí está. Esta es esta es la celda cristalina de la fluorita, en la cual vamos a ver que el calcio, que se encuentra en las esquinas y en las caras, y el flúor, que se encuentra adentro ya del mineral, ¿no? Adentro de la celda cristalina. Bueno, lo primero sería el contenido de la celda. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a contar los átomos que hay por minerales. En este caso, los átomos que se encuentran dentro se cuentan totalmente. Los átomos que se encuentran en las caras los vamos a dividir entre dos, el número de esos átomos, y se van a contar. Los átomos que se encuentran en las aristas los vamos a dividir entre 4, como podemos ver. Y los átomos que se encuentran en las esquinas los vamos a dividir entre 8. El número de átomos se divide entre 8, para así calcular, como quien dice, algo equivalente, ¿no? En este caso, para la fluorita, vemos que el calcio, que dije que estaba en las esquinas y en las caras vemos que hay 6, que son estos, el de acá abajo, y los 4 que se encuentran aquí en este plano horizontal. 6 entre 2, 3. Y hay 8 átomos de calcio en las esquinas. 8 entre 8, disculpen, 4. 1 más 3, hay 4 átomos de calcio en la celda unitaria. Para el flúor está más fácil porque todos están en su interior, si se dan cuenta, en el cual podemos ver que hay 4 átomos de flúor acá arriba y otros 4 acá abajo. En total serían 8 átomos de flúor y se tienen que sumar y hacer su ordenamiento, ¿no? Y acá está. 4 átomos de calcio más 8 átomos de flúor nos va a dar 4 moléculas de lo que es este compuesto. Bueno, no estoy muy seguro si haberle dicho moléculas, porque si me equivoco las moléculas son ya enlaces covalentes y esto es un enlace iónico, pero ya tenemos 4 de estas, creo que sí decían moléculas, disculpen esa interrupción. Bueno, tenemos 4 átomos 4 moléculas de lo que es de este compuesto, ¿no? Ya. Bueno, ¿qué más? ¿Qué vamos a pasar a describir luego? Ya tenemos el contenido de la celda, lo que es la fórmula química. Hay que recordar que generalmente acá el cation va a ir antes que el anión, y ya otras reglas, por ejemplo, de las sales, de los hidróxidos, de los ácidos, que vamos a recordar un poco, ¿no? En este caso, este es un enlace iónico, esto es una sal, por lo que el calcio, que es positivo, va a ir antes, y el flúor, que es el que aporta, que es el anión, el que aporta los electrones, va a ir lo que es después, ¿no? Acá tenemos la fórmula química, fluoruro de calcio, si no me equivoco, y el sistema cristalino. Acá, este sistema lo vamos a ver una vez, es que esto, como les dije, se realizaba con la maqueta. Nosotros agarrábamos una maqueta y con eso ya podíamos ver
los sistemas cristalinos. El sistema cristalino es una de las cosas que se puede decir que nos daban como un dato, así como también el tipo de átomo, ¿no? Y acá vamos a ver que es un sistema cúbico. Se puede ver también que hay cierta simetría, ¿no? Así que tenemos para un sistema cristalino, para la fluorita es un sistema cúbico. Bueno, acá viene algo ya más interesante, que es calcular primero, tenemos que calcular la métrica de la celda unitaria. Es decir, vamos a calcular el lado de esto. Esta vez les dije que era, por ejemplo, A, B y C, pero al ser un sistema cúbico y que todos los lados son iguales, a todos les vamos a llamar simplemente A. Y bueno, ¿cómo se realiza esto? Para comenzar, para calcular esto, lo que es la distancia entre los átomos, hay que entender que existen principalmente tres tipos de enlaces. Lo que son el enlace metálico, el enlace covalente y el enlace iónico. El enlace metálico se va a dar en átomos compuestos puramente por metales, es decir, por ejemplo, oro nativo, plata nativa. Esos enlaces son enlaces metálicos. Y en la tabla periódica nosotros vamos a poder encontrar el radio de cada átomo dependiendo su enlace. Sin embargo, por ejemplo, para lo que ya son combinaciones, es decir, por ejemplo, en este caso, lo que es calcio con flúor, ya tenemos que trabajar con lo que es un enlace. Tenemos que determinar primero si es un enlace iónico o si es un enlace covalente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, más adelante se va a explicar de otra forma, pero principalmente, ahora comenzando el curso, lo que se hace es hallar la diferencia de electronegatividades. Vamos en la tabla periódica. Para este curso es necesario tener una tabla periódica. Más adelante les diré específicamente el modelo que nos pedía el ingeniero. Tal vez él también les va a recomendar el mismo, pero en este caso es para el calcio, la electronegatividad es 1, y para el flúor tiene una electronegatividad de 4. Esta diferencia de electronegatividades es 3, y vamos a ver acá la diferencia de electronegatividades, qué porcentaje de carácter iónico tiene. Vamos viendo que para una diferencia de electronegatividades igual a 3, el carácter iónico es 89%. Es decir, esto es 89% iónico y 11% covalente. Va a ver, ¿qué significa esto? Que en realidad los radios se van a calcular, va a ser un radio 89% iónico y una parte 11% covalente, pero para evitar estos errores en realidad solamente se toma lo que es carácter iónico y ya, que es como que el enlace es iónico y punto. Por eso, no sé si se recuerdan que para electronegatividades mayores a 1,7 ya se considera el enlace iónico, debidamente a que para esa diferencia de electronegatividades, el porcentaje de carácter iónico ya supera la mitad. Bueno, buscando en nuestra tabla periódica el radio iónico del calcio de un catión de calcio equivalente, vamos a encontrar que esto es 106 picómetros. Y para el caso del radio iónico del flúor, del anión de flúor, va a ser 136 picómetros. La distancia entre estos, entonces, baja distancia de enlace va a ser 242 picómetros. Pero esto se expresa también en una unidad que es el Armstrong, que también va a ser muy usado, en la que un metro equivale a 10 a la 10 Armstrong. Entonces, si este metro reemplazamos por 10 a la 10 Armstrong, pero pico equivale a 10 a la menos 12, nos quedaría sobre 100, lo cual nos da 2,42 Armstrong, que es la distancia entre estos. Es la distancia de este enlace. Bueno, ya tenemos la distancia, pero ahora, ya tenemos esta distancia, pero ahora, ¿cómo calculamos? ¿Qué hacemos para calcular cómo llegamos a esta zona? ¿O qué es lo que nos interesa en realidad? Bueno, hay que darnos cuenta de algo. Por ejemplo, miren,
Miren estos átomos de acá. Ahora sí. Está seleccionando cosa, y ahora sí. Estos 4 átomos, si se dan cuenta, lo vamos a ir posicionando. A ver. Ahí está. Podemos ver que ocupan la parte inferior, y luego si lo vemos desde una vista frontal, si lo vemos desde una vista horizontal, vemos que ocupan esta zona. No sé si llega a intuir de que también forman un cubo mucho más pequeño, con la mitad del lado que del cubo mayor. Y eso nos va a facilitar bastante las cosas. ¿Por qué? Porque si está inscrito en un cubo, y si los radios son iguales, se supone que esto es el centro. Estos enlaces se podría considerar como radios, en realidad estas distancias son iguales, entonces este punto es el centro de ese cubo chiquito, lo cual significa que esto es un tetraedro regular. Y para los tetraedros regulares, el ángulo es conocido ya, este ángulo que se genera entre los dos enlaces. ¿Y por qué eso nos va a ayudar? Vamos a ver acá, ¿por qué nos va a ayudar esto? Acá ya es un corte de perfil, es un corte solamente de los átomos que se encontraban en el centro, si podemos ver, de los átomos que se encuentran, estos de acá, se ha cortado y solamente se han seleccionado esos átomos, ¿no? Para poder hacerlo más fácil. A ver, ahí está. ¿Por qué nos va a ayudar? Porque recordamos que esto es A, entonces la distancia entre estos dos átomos va a ser A raíz de 2. La distancia entre este y este va a ser A raíz de 2 medios. Tenemos este átomo y sabemos que este enlace, este ángulo de enlace, es un ángulo conocido, en este caso es 109,47 grados. Es un ángulo que se va a repetir a lo largo del curso, así que sí se lo van a aprender, o al que no le guste mucho, el coseno de ese ángulo es menos 1/3. Y ya, simplemente. Como podemos ver, bueno, ya. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Simple, lo que haremos sería el teorema de cosenos, ¿no? Aquí está. A raíz de 2, esto es a raíz de 2, todo esto es a raíz de 2. Entonces, vamos a tomar este triángulo que acá lo vamos a invertir. Esta distancia de enlace se va a encontrar acá, a raíz de 2 va a ser todo esto, y tenemos acá el ángulo. ¿Cuál es el teorema de cosenos? El lado este lado al cuadrado va a ser igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Dos veces, como son los mismos, distancia al cuadrado, menos 2 veces esto por esto. Al ser los mismos, otra vez, distancia al cuadrado por el coseno del ángulo que forman. Como les dije, el coseno es menos 1/3. Llegamos a esta relación, en la que ya reemplazando, recordemos que distancia es 2,42 Armstrong. Reemplazamos esto ya con la calculadora, obtenemos el valor de que A va a ser igual a 5,59 de Armstrong. A, B y C, porque son los mismos, ¿no? Es un sistema cúbico. Bueno, ya tenemos lo que es la relación en los lados de la celda. A continuación vamos a explicar, es una relación axial que siempre se pone. En algunos casos puede ser números enteros, muchas veces son números enteros en realidad. Sin embargo, en este caso es muy simple, ya que como los lados son iguales, la relación axial es la relación acá hay un error, entre los lados A, B y C. Para la florita va a ser 1, 1, simple. Ahora, otro dato necesario que hay que dar muchas veces, que o nos piden calcular o tenemos este dato para poder hallar las siguientes relaciones, es el volumen. Creo que en los sistemas cúbico, tetragonal y ortorrómbico no hay ningún problema. Al ser todo 90 grados, multiplicamos más las distancias, ¿no? A, B por C. En el sistema hexagonal ya es más complicado. Recordemos que el sistema hexagonal vamos a considerar que esto es un sistema hexagonal, son 2 triángulos equiláteros.
Para un triángulo equilátero, el área es lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Al ser 2, por raíz de 3 sobre 2. Y como esta es la base y la altura va a estar saliendo de la pantalla, se va a multiplicar por C para hallar el volumen de esa celda. Y de manera muy similar en el sistema monoclínico. El área de cualquier para un ángulo cualquier y distancias cualquiera es A por B, seno de alfa. Este seno de alfa, A por B seno de alfa entre 2, disculpen, el área de este triángulo. Pero otra vez repitiendo, es 2 veces este mismo triángulo. Recordemos que en el sistema monoclínico hay todos los lados son diferentes, pero hay un ángulo, solo hay un ángulo que va a variar. En este caso, los otros dos, esta va a ser una perpendicular. ¿Por qué? Porque este ángulo va a ser 90 y el otro también va a ser 90. Es decir, necesitamos hallar otra vez base por altura. Hallamos la base, que es A por B seno de alfa, y simplemente multiplicamos por C, que es la altura. Y también ha venido de esta forma, les menciono, porque ha venido así algunos problemas en el que simplemente le cambian, ¿no? En vez del alfa, le ponen coseno de 90 menos alfa, que es su complemento y que es lo mismo. Y bueno, ya sin hacer tanto rodeo, para la florita, muy simple, dije A por B por C, pero la florita tiene los mismos lados, 5,59 al cubo, que son 174,68 Armstrong cúbicos. Bueno, hasta ahí todo normal. Y ya, otro dato que podemos dar es la densidad del mineral. Esto sirve, por ejemplo, para explicar la densidad de lo que es el mineral. Disculpen. En realidad el valor se acerca bastante al valor real del mineral. Por ejemplo, acá, ¿cómo se va a calcular? Nosotros sabemos que, por ejemplo, para el calcio, que su peso atómico es 40, en 40 gramos de calcio van a haber 6,022 por 10 a la 23 moléculas de calcio. Esto es por el número de Avogadro. Entonces, simplemente vamos a invertir. Para hallar la masa de calcio, simplemente vamos a dividir en lo que es su masa molar del calcio entre el número de Avogadro. Pero recordemos que este es para un átomo de calcio, para hallar la masa que diga de un átomo de calcio. ¿Cómo hallaríamos la masa? Porque no solamente hay uno, en nuestro problema hay 4. Deberíamos multiplicarlo por n. Pero también se puede sumar. ¿A qué me refiero? A esto de la masa del calcio, lo vamos a sumar con la masa del flúor, y esto se va a mantener, solamente que esta masa molar va a ser ahora la masa molar del compuesto. En este caso, para la fluorita, que es calcio flúor 2, calcio que vale 40, flúor que vale, si no me equivoco, flúor que vale 19, por 2 sería 38 más 40, 78. Recordemos que hay 4 moléculas hay 4 de estas moléculas, y lo vamos a dividir entre el número de Avogadro, y esto sería la masa. Pero, como nos piden la densidad, vamos a calcular lo que es la densidad, el volumen de la celda. Y simplemente pasamos, reemplazamos por 174, recordemos que Armstrong es 10 a la menos 10 metros, o 10 a la menos 8 centímetros. Aquí estamos hablando de gramos. Lo ideal sería expresarlo gramos sobre centímetro cúbico, así que hacemos eso, y lo pasamos en vez de metros, lo pasamos de 30 gramos por 10 a la menos 8 al cubo, 10 a la menos 24 centímetros cúbicos. Y la respuesta nos da que es 2,97 gramos sobre centímetro cúbico, que no se aleja mucho del valor real, que es 3,18 gramos sobre centímetro cúbico. Hay que aclarar que estas dos propiedades, bueno, primero voy a terminar con lo que es la eficiencia de la celda, que nos va a calcular el volumen de los átomos, el volumen en sí de los átomos, entre el volumen total de la celda. Es decir, el volumen que ocupan estos átomos. Podemos ver que, bueno, este sería una vista más, bueno, ni tan real, porque ha habido lo que es
se puede decir, no un error, pero sí hay una confusión de radios, ¿no? Pero de alguna forma nos expresa cómo es, cómo es esta unión, ¿no? Cómo en realidad están dispuestos los átomos, no solamente con esos enlaces representativos. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Vamos a tener que hallar... Son esferas, recordemos que son esferas los átomos, así que simplemente 4 átomos de calcio y 8 átomos de flúor dentro de una celda. La eficiencia va a ser 4 veces el átomo de calcio, 4 pitercios, que es por el radio al cubo, el volumen de una esfera. Igualmente para el flúor, pero en vez de 4 va a ser 8. Y todo esto entre 5,59 al cubo. Acá estoy omitiendo la unidad porque al final se va a eliminar, porque todas las tres están en la misma unidad, y obtenemos una eficiencia del 59,68%. Ya bueno, ahora sí voy a aclarar que no sé si se habrá hablado, en cursos anteriores también se ha hablado de lo que es la densidad a nivel superficial y la densidad a nivel lineal. En este caso también es igual. Nos van a pedir en algunos casos, por ejemplo, la densidad de, bueno, no tanto la densidad, sino más bien, disculpen, la eficiencia a nivel lineal. Es decir, vamos a trazar un plano, los átomos que pasen, aquellos centros de los átomos que pasen justo por el plano, solo esos van a ser considerados, porque si no sería muy complicado esto. Van a ser divididos entre el área total, ¿no? El área de cada átomo, el área transversal, que sería un círculo, va a ser dividida entre el área total de no sé, depende del tipo de plano, depende del tipo de forma que se genere, ¿no? Un cuadrado, un triángulo, ya es dependiente de eso. Bueno, ya la verdad es, ha avanzado muy rápido esto, pero bueno, ya continuaremos más. Ahora vamos a hablar de lo que son los índices. Bueno, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Algo que quiera que repita, algo que no se entendió muy bien, quizás. Bueno, parece que no hay nada de esto, ¿no? Así que, bueno, continuaremos con lo que son los índices de Bay y los índices de Miller. Que, bueno, como dije anteriormente, van a haber casos en los que se van a trazar planos. ¿Cómo se van a representar estos planos? De dos maneras, con estos índices, que son con los índices de Bayes y los índices de Miller. Los índices de Bayes nos van a decir, no, si bien no es la distancia que existe entre el centro, el que nosotros consideramos nuestra celda, va a tener un punto de origen, la distancia a cada intersección del plano, ¿no? A cada intersección, en este caso, esta distancia en el eje A, esta distancia en el eje B y esta distancia en el eje C. Pero esta distancia no va a ser igual. Por ejemplo, esta distancia en realidad, si este plano interseca justo cuando se está terminando la celda, esta distancia de frente va a ser 1. No nos importa el valor real, porque 1 no va a ser obviamente el valor real, sino más bien es un valor representativo. Si, por ejemplo, este plano corta a la celda, cuando está llegando justo por la mitad, exactamente en la mitad, el índice va a ser 0,5. Este valor va a ser 0,5. Y si este plano corta, no sé, a la celda, sale de la celda, y es decir, acá termina la celda, comienza otra, y termina, y la corta justo ahí, el índice va a ser 2. Hasta puede ser negativo. Se va para lo que es la parte de atrás de la celda, que hay más celdas, recordemos, y tenemos un índice negativo. Como dice acá, son números racionales, es decir, como dije, pueden ser 0,5, y también pueden ser negativos como positivos. Y los índices de Miller. Estos índices se entienden más como vectores que son perpendiculares a estos planos que vamos a representar. Y la forma de obtener estos índices de Miller, o
sería invirtiendo los índices de Weiss. Generalmente es así, o al revés también, los índices de Weiss se obtienen invirtiendo los índices de Miller, pero hay que tener cuidado en ciertos aspectos que más adelante vamos a ver el problema respecto a esto. O simplemente nos pueden dar una estructura cristalográfica, nos pueden dar un plano y nos pueden pedir calcular los índices de Miller. Acá, ¿qué podríamos usar? Los índices de Weiss. Hallaríamos las distancias, las invertimos y calculamos los índices de Miller. Porque en sí los índices de Miller, como dije, es la dirección que tiene el vector perpendicular al plano. Es mucho más difícil de calcular que los índices de Weiss. Bueno. Algo más respecto a esto. Sí. Estos índices de Miller no pueden ser números racionales. Solo son números enteros. Es decir, pueden tomar valores como 0, como 1, como -1, pero no valores como 0,5 o tales. Acá tengo 3 problemas. Primero el de acá, nos dan estos índices de Weiss. 0,5, 2 y 1. Recordemos A, B y C. Para un sistema cualquiera, hay que entender que eso es para un sistema cualquiera. Es decir, si es un sistema ortorrómbico, o el valor de C, no importa si es mucho mayor, si llega hasta acá y el valor de A solo llega hasta acá, pero aquí es donde termina la celda y aquí también es donde termina la celda, entonces el valor va a seguir siendo 1. El valor de él no va a depender. Solo en cúbitos se ve que son iguales, pero en realidad solo dependen de lo que es, se toma como unidad para cada eje lo que es un lado de la celda, ¿no? Para cada eje su respectivo lado. Bueno, ahora sí. Aquí índice de Weiss 0,5. Como pueden ver, acá no pude representar esto, así que lo dibujé nomás. 0,5, porque está justo a la mitad. Índice de Weiss de 2. Podemos ver 1 y 2 justo al final de la celda. Y el índice de Weiss 1, que se encuentra acá. Entonces, el plano pedido va a ser el de acá, en el cual para la celda, que en realidad se toma como celda esta, el plano solo va a ser el de acá. Acá se va a truncar y va a correr hasta acá. Porque esto ya se obvia. Cuando nos piden cosas como eficiencia o cosas así, para este plano, como les mencioné, se va a obviar lo demás, solo se va a tomar lo que está dentro de la celda. Y acá obtenemos los índices de Miller, como podemos ver, al invertir los valores vamos a tener valores irracionales, lo cual es algo que, como les dije, no se puede, así que simplemente multiplicamos por 2 y vamos a tener valores de 4, 1 y 2. Va a ser en sí la dirección del vector, ¿no? El vector va a estar perpendicular para esta zona. Bueno, este es un caso muy típico, el 1, 1, 1, que es un plano que es justo simétrico, ¿no? Respecto a los 3 ejes. Justo sale, se puede entender que el vector va a ser como el centro, ¿no? Acá podemos verlo mejor. Bueno, índice de Miller lo invertimos, índice de Weiss 1, 1, 1, valor de 1, este es A, el de acá es B, valor de 1, y este es C, valor de 1 otra vez. Y por último el de acá. ¿Qué pasa cuando tenemos un índice de Miller 0? ¿Cómo lo vamos a invertir? Sencillo nomás. Índice de Miller 1 y 1, no, se invierte, sigue siendo 1, y al invertir 0, es como, no, sabemos que por matemática no es necesariamente, no es infinito, pero va a tender al infinito. ¿Y qué quiere decir esto? Que nunca lo va a cortar. Que nunca va a cortar al eje C, o, mejor dicho, va a ser paralelo, o simplemente lo puede contener, va a contener al eje C. En este caso podemos ver índice de Weiss 1, índice de Weiss 1, y tenemos que hacer que sea paralelo, así que lo elevamos para arriba. Este plano sería para el 1, 1, 0. Esto es igual para en realidad es igual para todos los sistemas, pero para el sistema hexagonal se ha adecuado un cuarto número para ambos índices, que es para, por ejemplo, que en realidad
Como podemos saber, esto es simétrico. Esta es la celda. Hay que reconocer bien porque nos pueden poner esta estructura, la cual no es la celda, es solamente una estructura cristalina. La celda en realidad es esta. Una celda que forma 120 grados y 60 grados. Acá está una vez, acá está otra vez, y acá está la mitad de una celda unitaria, y aquí está la otra mitad. Bueno, los índices de Weiss, o los ejes, mejor dicho, vamos a tomar este eje A1, este eje A2, un tercer eje A3, y un cuarto eje C. No es muy complicado en realidad. Los índices de Weiss van a ser, representados otra vez por las distancias. Por ejemplo, este es el origen. Si hay un plano que viene así, llega hasta acá, el índice de... Sí, ya. El índice de A1 va a ser 1, el índice A2 va a ser 1 también, porque recordemos que esto es 1. Como esto es un triángulo equilátero, esto también va a ser 1. Pero al estar justo, bueno, intersecando, juntando sus diagonales, va a dividir a esto en 2, ¿no? Y este tercer eje, como esta parte es la positiva, va a tener que venir a su parte negativa. Va a ser menos un medio, el índice de Weiss. Y bueno, como dijimos, es paralelo vamos a hacerlo paralelo al eje C, sería un índice de Weiss 1, 1 menos 0,5 y 0, porque es paralelo. E infinito, disculpe, porque no lo va a cortar. Esto se puede ver cuando lo invertimos. Tenemos un HKPL. Esto es una forma de expresar también los índices de Miller, con HK y L para los normales, y cuando es hexagonal se le agrega la P. ¿Por qué? Porque la P simplemente va a ser la resta de H, de la suma de H más K. Nada más. En este caso sería, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, en la que es 0, y como 1 más 1, 2, el índice sería P es igual a menos 2. Y bueno, es para un plano, como dije, que lo corte justo en la mitad, ¿no? Ya. Ahora sí vamos a continuar con lo que es la distancia interplanar. La distancia mínima entre los planos, bueno, la distancia mínima en los planos que contienen átomos que forman una estructura paralela. Un poco difícil de entender, es más fácil mirando acá. Esta es la estructura, esta es la celda unitaria de la esfalerita. ¿Por qué hay estos diferentes colores? Es por las inclusiones que, como sabemos, hay de la esfalerita, del zinc al hierro. Hay inclusiones, por eso se representa de esta forma. Esto es el azufre normal. Ya bueno. La esfalerita es, bueno, estos átomos de acá forman un plano, y estos átomos también forman un plano, el cual es paralelo. Este va a ser nuestro origen, esto va a ser A, esto va a ser B, y esto va a ser C. Como podemos ver, planos paralelos. Esta es la que se conoce como la distancia interplanar, que es la misma que el de acá al de acá. Va a ser la misma, y más adelante, ¿cómo se calcula esta distancia? Nos dan los índices de Miller de este plano, y en este caso es para los sistemas cúbicos, tetragonales y ortorrómbicos, especialmente para esos, en los cuales el inverso de la distancia interplanar al cuadrado va a ser igual al índice de h, entre la distancia, ¿cómo se llama? Entre el valor, o también se llama parámetro, que esto no mencioné, a los lados de la celda también se le llaman parámetros. Esto es muy importante porque muchas veces se va a repetir esta palabra, parámetros. Ya. El parámetro A más el valor de índice de Miller para el eje Y, parámetro K, el que diga K entre el parámetro B y L entre el lado C, todos al cuadrado. Esto se demuestra con una propiedad que es el inverso de esta distancia al cuadrado de una pirámide, va a ser igual a la suma de los inversos de cada lado. Si no me equivoco, algo así es la propiedad, pero se logra demostrar con eso. Para el sistema hexagonal tenemos otra fórmula que
Esta, no se preocupen, no creo que las pidan, y en el caso de usarlas, el mismo ingeniero les brinda esta fórmula en lo que es el examen, ¿no? Pero sí sería bueno que practiquen también con esta fórmula, por eso se las he puesto para un sistema hexagonal. H, K y L. ¿Por qué no se menciona P? Porque P en realidad, como les dije, no aporta mucho, solo es un valor que ustedes pueden ver que se puede calcular. Bueno, ahora sí, ya. Vamos a continuar con lo que es el experimento de Bragg. ¿Qué es este experimento? Se realiza, como podemos ver acá, tenemos átomos que están dispuestos paralelamente, este plano con el de acá abajo. ¿Qué es lo que sucede? Se lanzan diferentes rayos, ojo, tienen que ser con la misma longitud de onda y, como pueden ver acá, tienen que estar en la misma fase, porque si están desfasados no va a resultar. Tiene que ser en la misma fase. Este átomo llega y va a ser rebotado con un ángulo. Estos ángulos se calculan experimentalmente. Y con estos ángulos podemos desplazarlo acá, con la distancia interplanar acá, y tenemos esto, ¿no? De G a H. Que nos va a dar, como podemos ver, este lado es de seno de teta. Entonces vamos a ver que este de seno de teta va a contener no longitudes de ondas, porque recordemos que la longitud de onda es todo esto, sino más bien va a contener media longitud de onda, que es solamente una crestita, sea la de arriba o sea la de abajo, va a contener medias longitudes de ondas enteras, es decir, un número entero que diga de medias longitudes de ondas. Acá va a comenzar aquí y sí, acá parece que es un cuarto de longitud de onda, pero en realidad la otra fracción está acá. En realidad va a contener un número entero de medias longitudes de onda. Esta media longitud de onda se va a pasar para allá y vamos a tener esto. Que para un ángulo, van a ver, esto se va a cumplir, no es una fórmula precisa en sí. Por ejemplo, podemos tener valores como que son la distancia interplanar, el seno, y con esto vamos a confirmar si en realidad son planos, paralelos o si no ha habido un error. ¿Por qué? Porque este valor de n nos tiene que salir un número entero, un número entero natural. No puede ser 0,5 porque significa que, o cualquier otro número, no. Significa que es para esa, porque al realizarlo al realizar esto, se obtienen un montón no un montón, pero sí se obtienen varios valores. Y con esto vamos a descartar cuáles son valores correctos, cuáles son ángulos correctos y distancias interplanares correctas, y cuáles son valores que han salido porque existen muchísimas celdas, muchísimos átomos, y por ahí se va a colar alguno que no va a ser correcto, ¿no? Este es del experimento de Bragg. Esto es más que todo para confirmar. Y ahora sí, vamos a ver algo ya más complicado, se podría decir, que son los poliedros de coordinación, perdón, son poliedros de coordinación, ¿no? Ya, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Primero, para los enlaces iónicos o metálicos, ya vamos a entender por qué los estoy separando, en el cual existen contadas formas en las que los átomos se van a interrelacionar entre ellos, es decir, un enlace iónico, el átomo de calcio, por ejemplo, calcio, no va a tener dos átomos de flúor que forman solo dos átomos de flúor que forman un ángulo y ya. No se va a poder. Y así. Son como las reglas en las que se van a formar estos. Y se entiende, ¿no? Porque para los enlaces iónicos o metálicos no hay lo que son muchas veces fuerzas que sí existen en los enlaces covalentes. Estas fuerzas que se conocen como fuerzas polares, si no me equivoco, ya no me acuerdo muy bien, pero hay unas fuerzas que en los enlaces covalentes existen, que en los enlaces iónicos y metálicos no. Es por eso que
Esto simplemente, al poner dos cargas del mismo signo, que sean solo dos, se van a repeler, y las dos van a ir a los lados opuestos. Esta combinación se llama lineal, y tiene un número de coordinación de orden 2, en el cual hay que tener en cuenta que para los metales, puede ser cualquiera, porque los metales son puramente nativos. Sin embargo, para enlaces iónicos, el que está en el centro es el catión, y ese es el que se le va a considerar el número de coordinación al catión. No se le considera el número de coordinación al anión. Es por eso que cuprita, acá tenemos los átomos de oxígeno y el átomo de cobre, que es el positivo. Una coordinación lineal y un número de coordinación de orden 2. El siguiente sería un ejemplo triangular, en el cual, otra vez, al ser tres átomos, basta con que si tres átomos los podríamos soltar, van a formar esta estructura. Tres átomos en un mismo plano, formando 120 grados entre ellos. Un número de coordinación de orden 3. Y bueno, a continuación, este es muy común, el tetraédrico, un número de coordinación de orden 4. Como pueden notar, no tenía el ejemplo de la fluorita, pero no lo puse por una razón. Porque el que estaba en el centro de esta forma era el flúor, pero como les dije, el flúor es negativo. El que debe ir acá es el calcio. Pero el calcio forma otro número de coordinación. Ya vamos a ver esto más adelante. En el caso del calcio, bueno, regresando, la fluorita, como les dije, es un anión, entonces no puede ser considerado. Y además, este átomo, el átomo de acá va a ser más pequeño, tiene que ser el más pequeño que diga. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es el más pequeño, mejor dicho? Porque recordemos que el flúor, lo que le estamos haciendo es agregar electrones, por eso tiene una carga negativa. Al agregar electrones, las capas más exteriores del átomo va a tener electrones. Y esto va a hacer que puedan ser más libres y el radio atómico va a aumentar. Sin embargo, al hacerlo un catión, le estamos quitando electrones. Al quitarle electrones, va a haber una mayor atracción del núcleo. Al haber una mayor atracción del núcleo, el átomo va a ser más pequeño. Bueno, eso era para aclarar. Un tetraédrico, un número de coordinación de orden 4, forman un tetraedro regular, en el cual los átomos, los aniones son las esquinas, y el catión es el centro. Acá tenemos un octaédrico. Como podemos ver, acá tenemos el catión. Este es de la halita, catión sodio, y anión, sí, catión sodio, y anión cloro, ¿no? Que podemos ver que forman una estructura, un poliedro, un poliedro un octaedro, un número de coordinación de orden 6. El siguiente es uno ya cúbico, en el cual este es el litio, en el cual se va a rodear de 8 átomos. El litio, recordamos que es un metal, alcalino, térreo, pero sigue siendo un metal. Así que por eso es que tiene esta estructura, ¿no? De 8 átomos alrededor de él. Y el cubo octaédrico, que ya es mucho más, bueno, número de coordinación de orden 8, perdón. ¿Por qué? Porque tiene 8 átomos que lo rodean. Y el cubo octaédrico, el cual ya es mucho menos común, el cual va a ser rodeado por 12 átomos. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante esto? Vamos a verlo acá. Por la estabilidad que pueden tener estos átomos. ¿Qué es lo que sucede? Va a haber una cierta distancia, que ya vamos a ver por qué es. Por ejemplo, al ser el átomo muy pequeño, es tan pequeño que tocan dos esferas y otras dos esferas no se van a poder meter. Otra esfera muy difícil va a ser que se pueda meter y lo siga tocando al átomo. Es decir, tenemos tres esferas y sabemos que va a haber un hueco chiquito. Si el átomo es tan pequeño, entonces no va a haber estabilidad.
Es por eso que la unión solamente es de entre dos aniones y un catión. Todos estos datos, disculpen, se pueden demostrar. ¿Cómo se demuestra el primero? El de que la relación tiene que ser 0,155. Pones tres esferas adyacentes y hallas el radio para el cual una esfera chiquita que está en el centro las toque a las tres, como pueden ver acá. Una vez que las toque a las tres, ya las comienza a separar. Desde ahí, ya tenemos un radio mínimo, una relación de radio mínimo para el cual tiene que ser mayor para que pueda ahora sí relacionarse con 3. Ahora, se relaciona con 3, pero como podemos ver, hay una estructura para 4, el cual también se puede calcular de la misma forma. Tenemos 4 átomos, en el cual imaginemos que no está va a haber un pequeño hueco en el centro. Un átomo cual cubra ese huequito y pueda tocar a los 4 átomos, ya es el radio mínimo, que es 0,2, la relación de radio mínimo, 0,225. Y así podemos seguir, ¿no? Para un octaedro, tenemos, estos se van a estar tocando, un átomo pequeño hasta que obtenga una relación de radio tal que pueda tocar a todos. Y ese sería el mínimo, y el máximo va a ser calculado con el siguiente, ¿no? Para un cubo en el cual 8 átomos están tocando, un radio mínimo para este átomo en el cual pueda otra vez tocar a todos. Y llega hasta que es igual a 1. Esto se da en lo que son especialmente elementos puros. Pero en la carta, y bueno, es por eso que llega hasta 1 y ya todos se tocan, se podría decir, o sea, ya el átomo ya es lo máximo que puede ser, de 12. Esto también hay que aclarar que esta es la máxima eficiencia que se puede lograr. Es decir, que este ordenamiento en un sistema cúbico es la máxima eficiencia que nos va a dar. ¿Qué quiere decir la máxima eficiencia? El mayor volumen que va a poder contener en una menor área, ¿no? El mayor volumen de átomos que va a haber en una celda unitaria. Bueno, esto es para estos átomos. Ahora, en los poliedros de coordinación, para lo que son enlaces covalentes, vamos a ver lo que son diferentes. ¿Por qué? Porque van a haber fuerzas moleculares, estas fuerzas polares, si no me equivoco, que van a interactuar y van a hacer que estos átomos no formen ese ángulo requerido, ¿no? Van a ver una tercera fuerza que va a interactuar, como son, por ejemplo, otras fuerzas, como las fuerzas de hidrógeno, en lo que son moléculas de agua, o también en algunos casos fuerzas Van der Waals, que están presentes en otro tipo de minerales. Que, bueno, ya no se va a ver acá, pero también interfieren de alguna forma, ¿no? El número de coordinación de orden 2 para lineal y para que forme un ángulo, ¿no? Son posibles ambas formas. Bueno, esto también, por ejemplo, en un problema nos dan la estructura atómica, tenemos la estructura atómica, pero no sabemos, por alguna razón, no sabemos el radio que van a formar, no sabemos claro, no sabemos qué tipo de enlace es. Al tener un enlace ya angular, se descarta totalmente que es iónico y se acepta que es covalente. Es decir, solo vamos a tomar el radio atómico, porque solo vamos a tomar el radio atómico, ya no vamos a tomar el radio iónico para diferentes elementos. Bueno, por lo que expliqué, ¿no? Para enlaces iónicos no existe una coordinación angular, solo existen estas 6 ya mostradas. Sin embargo, para enlaces covalentes hay más coordinaciones todavía. Esta coordinación que es piramidal, estos tres están en un plano y este está encima de este plano, o trigonal, o también llamada lo que es sí, trigonal, o en este caso una piramidal.
para uno de orden 4, piramidal tetragonal, número de coordinación de orden 4, o también un cuadrado. Un cuadrado, podemos ver un cuadrado y ver que los átomos se relacionan. Este no se ve porque se ve desde una forma, no se está viendo desde arriba, pero sí es un cuadrado en realidad. Forma un cuadrado en el plano, y esto también ya nos descarta un enlace iónico. Un enlace iónico con 4 formaría un tetraedro. Otra estructura que es la bipiramidal trigonal, que estos tres están en un plano, y estos dos están justo arriba y justo abajo. Generalmente este plano es equilátero, este de acá, y a continuación el prisma trigonal, el cual un átomo se va a relacionar, van a tener dos, van a haber dos planos conteniendo los átomos tanto arriba como abajo. Y de ahí ya existen muchas más estructuras, muchas más, van a existir muchas más estructuras, pero que ya se puede decir que su estudio ya es demasiado complicado. Por ejemplo, el dodecaedro, claro, bueno, el cubo octaedro ya mencioné que es iónico, acá hay una combinación de ambos, iónico con covalente. El anticubo-octaédrico, que ya se escapa tanto del análisis porque ya son mucho más complicados, así como que también ya no tiene sentido, ¿no? Porque muy pocos son los que tienen estas formas. Bueno, compañeros, esto sería todo de mi parte para lo que es la introducción al curso. Si alguno tiene alguna pregunta, normal, podría responderla, y en el caso que no, podría buscar la respuesta y responderla en la clase siguiente, ¿no? Pero pueden preguntar, con confianza. A ver, tal vez. O, bueno, también quería. Ah, ya, a ver, creo que hay un. Ah, ya. Bueno, mientras van pensando sus preguntas, les quería, como dije, buscar este software en el que, en el drive que les he mandado, hay diversos átomos. Los átomos que son más comunes, a ver, aquí está, son los unitarios. Los átomos que son más comunes, se lo voy a borrar estas dos que fueron usadas para el ejemplo, pero y la de Anita. Bueno, los demás ya son, por ejemplo, acá tenemos la estructura de la cuprita. Es muy fácil de manejar, y acá, como dije, ya tienen ya son minerales que han sido preguntados en los diversos exámenes, como en mi caso la natasa, que fue del examen parcial, la calcopirita, que es muy común, la casiterita, la cuprita, el diamante. Son estructuras, estas maquetas ya se encuentran en el laboratorio de cristalografía, pero bueno, ahora son inaccesibles, ¿no? Pero sí, por lo que he visto en los exámenes, se siguen preguntando alguno de estas. Por ahí, estructuras muy comunes, como la galena, por ejemplo, la galena, que es una estructura cúbica. eh, no sé si han visto, por ejemplo, la galena y la sal común forman unos octaedros muy bonitos, debido a que, bueno, la galena tiene un clivaje muy conocido, el de formar esos cubos, el que también sí, es muy común en lo que es la sal, debido a esta estructura que tiene, esta estructura cúbica. Estos son, como podría decirse, estos planos facilitan ese desplazamiento para que se termine rompiendo el mineral. De alguna forma también, como dije, la dureza. Vamos a ver el grafito. El grafito es, bueno, no está acá, pero sí lo tenía. El grafito es un sistema hexagonal en el cual van a estar unidos, si no me equivoco, están unidos por fuerza de Van der Waals,
¿Por qué? Porque son planos, en una estructura hexagonal, pero igual siguen siendo planos, en los cuales estos planos se rompen fácilmente. Sin embargo, el diamante tiene esta estructura, que es, bueno, difícilmente se puede ver una forma, una dirección de equilibraje favorable, ¿no? Eh, el, si el software, como les dije, se los estoy ajustando, es el de acá, solo abren el RAR, eh, sacan esto, lo ponen en una carpeta y simplemente le dan a vesta.exe y no necesitan instalarse, simplemente se abre y ya pueden ir cargando lo que son las celdas unitarias que les he proporcionado, ¿no? En el caso de querer buscar estas celdas unitarias, hay una página que es el Crystallographic Open Database, en el cual eh, ponen aquí y ya simplemente ponen el átomo, bueno, el mineral que van a buscar. En este caso pueden ver los minerales que he buscado. Y si no les aparece, ponen la fórmula para que sean, porque pueden aparecer muchos minerales. O sea, no muchos minerales, pero sí minerales de distintas, que contienen a ese, porque en realidad son trabajos de investigación que de alguna forma han hablado de este mineral. Y si quieren, por ejemplo, entran y lo descargan y quieren comparar, porque cuando buscamos un mineral, va a salir su, ¿cómo se podría decir? Van a salir sus propiedades, ¿no? Bueno, no salió el carro diamante que quería, pero salen los parámetros principales que son los lados y los ángulos. Si quieren comparar, pueden entrar a este otro sitio en el que los minerales están en inglés, van y pueden encontrar fácilmente ¿cómo se llama esto? Las dimensiones de la celda unitaria. De acá, celdata, digamos que es una celda, es 4,2,6 y es cúbico. Así que ya más fácil, porque también hay algunos, del mismo mineral pueden haber diferentes estructuras. Esto se debe, bueno, la verdad no tengo mucha idea porque hay diferentes estructuras, pero sí he visto que hay diferentes estructuras de un mismo mineral. Bueno, eso más que todo, y por último, como les dije, hay algunos exámenes, las planchas de algunos ciclos anteriores, tanto lo que he podido recolectar. Espero que, bueno, les sirva de ayuda y esto sería todo. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, bueno, encantado de responderla, ¿no? Bueno, chicos, estoy leyendo que quieren tanto teoría como práctica, así que acabo de encontrar un problema que no está muy complicado. A ver qué tal les parece lo que sería la parte práctica, más que todo para que vean cómo es, ¿no? El problema sería el de aquí. En la estructura mostrada, tenemos que la densidad planar es... Diego, no estás proyectando pantalla. Disculpa, sí. Bueno, sería este problema de acá. En la estructura mostrada, la densidad planar en esta dirección, en 0, 1, 1, es 1,214 por 10 a la 15 átomos sobre centímetro cuadrado. Si el ion de mayor radio es 1,36 Armstrong, se pide la eficiencia planar y la eficiencia volumétrica de cristal. Aquí hay que tener en cuenta algo y es que ¿cómo se dice? Que estos índices, el índice que nos está expresando acá es el índice de Miller. Generalmente, cuando expresan planos, se expresa directamente su índice de Miller, más no el índice de Weiss. Solamente cuando nos especifican que es el índice de Weiss, podemos considerar que es ese, ¿no? Entonces, bueno, lo primero sería calcular el índice de Weiss para poder encontrar fácilmente el plano.
el cual simplemente sería, claro, yo en mis ejemplos he puesto esto como 0,1,1, pero en realidad los índices de Miller se expresan como números seguidos. Los índices de bytes sí se expresan con comas. Eso también me olvidé de acatar. Bueno, índice de bytes sería el infinito, que bueno, no lo tengo. El infinito, coma 1,1. Es decir, que va a tocar no va a tocar al lado A, pero sí va a tocar tanto al lado B, que lo va a tocar en la esquina acá que no se puede ver, y al lado C, que lo va a tocar aquí. Entonces, uniendo estos dos, paralelo a este lado, va a seguir por acá, y se puede formar este cuadrado, ¿no? Que no sé si se ve muy bien. Bueno, la estructura mostrada, esta es la densidad. La densidad planar en este sitio. ¿Qué es lo que hacemos? Deberíamos encontrar una forma de ver ese plano. O sea, le vamos a proyectar acá. Y si te das cuenta, esto tiene la estructura típica de la fluorita. Muy parecida. ¿Por qué? Porque estos átomos son como lo del flúor. ¿Por qué está al revés? ¿Por qué en las fotos que yo les mostré el átomo exterior era más grande? Porque estaba incorrectamente dibujado, se podría decir. Ahí solo estaban tomando el radio atómico, más no el radio iónico. Es por eso que en el radio atómico el calcio tiene un radio mucho mayor que el del flúor. Sin embargo, en la fluorita es al revés, porque el radio del flúor es mucho mayor. Bueno, tenemos lo que son estas esferas. ¿Y cómo cómo vemos que es la fluorita? Es un poco complicado, es por eso que hay que tener ya esta práctica de cómo son estos minerales, cómo están establecidos, ¿no? Bueno, este átomo va a tocar a este átomo y al de aquí. Vamos a dibujar ahora sí un círculo. Ya. Estos acá van a ser los átomos de calcio que se encuentran en las esquinas. Bueno, no podemos decir de frente que es fluorita, porque pueden ser isoestructural. ¿Qué significa esto? Que sea un mineral diferente, pero que tenga el mismo tipo de celda unitaria. Por ejemplo, la esfalerita y el diamante son isoestructurales. ¿Por qué? Porque los minerales son totalmente diferentes. Unos son átomos de carbono y el otro son átomos de zinc con azufre, perdón, pero tienen la misma estructura. En este caso también puede ser, pero con que nos digan que el ion de mayor radio es 1,36, que es el flúor, ya nos ha dicho que son isoestructurales, ¿no? Bueno, está blanco. Bueno, ya. ¿Cómo se están tocando? Este átomo va a tocar al de acá y el de acá abajo, el de aquí. Pero si te das cuenta, no se ve, tal vez no se ve bien, pero va a haber estos dos átomos también se están tocando. Bueno, vamos a insertar lo que es el segundo. Acá me va a quedar también, no importa. Bueno, estaría tocando aquí, estaría tocando acá. Hay que ver, ¿se estarán tocando entre ellos? Esto es más complicado de demostrar, ¿no? Si se están tocando, porque sabemos que estos átomos sí o sí se están tocando, pero es más complicado entender si en realidad estos y estos se están tocando. Generalmente te diría que no se están tocando debido a que solo se tocarían en un caso. Y es de que justo, como hablé, el radio iónico, la relación sea justa, exacta. Solo en ese caso se estarían tocando, pero es un caso muy específico y que casi no se va a dar. Es por eso que estos dos átomos no necesariamente se van a estar tocando, sino más bien hay que ver cómo están distribuidos. Y acá es lo que les recordé.
Es muy, muy difícil verlo así. Ya. ¿Cuál es la estructura otra vez? Es este plano. Un plano, bueno, el de acá en realidad. Este plano, es decir, estos dos átomos, estos de acá y estos 8 átomos. Lo que vamos a hacer va a ser borrar los otros para una mayor comprensión. Y, bueno, aquí está, a ver. Y con espacio vamos a ir viendo y vemos que, bueno, acá me parece que no se están tocando, pero fue porque los átomos no son, como están al revés, pues estos son más chiquitos y estos son más grandes. Pero el hecho de que no haya un enlace ya simplemente nos dice que no se están tocando. Entonces lo único que importa es esto de acá. Este es el plano. Si podemos ver, esta es la vista, una vista, se puede decir ya desde arriba, una vista, como una vista ortorrómbica, algunos le dicen. Es un plano, entonces no se están tocando estos átomos de acá. Están más cerca, pero no se están tocando. Y como les dije, el plano puede intersecar, por ejemplo, a otros átomos, puede intersecar el plano de acá, pero si ese átomo no está en su estructura, no lo vamos a contar. No lo vamos a contar debido a que, bueno, no se va a contar debido a que no pasa por su centro, aunque lo corte. Va a ser muy complicado encontrar eso en la forma en que lo está cortando. Solo importa si pasa por su centro. Y bueno, ya que tenemos hasta acá, vamos a darle, esto es un radio, o sea, conocemos el valor de este radio. No nos piden hallar, no nos piden hallar, pero sería bueno conocer el valor de este radio. Puedes poner de frente, yo sé que es fluorita, yo ya me di cuenta que es fluorita, entonces el radio de este es 1,06, pero quién sabe, no sé, no te acuerdas que es una fluorita, no estás seguro si es fluorita. Aunque simplemente con este radio ya puedes determinar con la tabla periódica. Claro, simplemente, a ver, perdón esa equivocación, sí, simplemente puedes decir que es fluorita ya, porque buscas este radio en la tabla periódica, sabes que es el flúor, esta estructura típica ya es fluorita. Entonces, la deficiencia planar en este mismo, ya tenemos lo que es la densidad. Bueno, bueno. Bueno, pues nos dan la densidad por eso, ¿no? Para hallar este radio. Sí. Ya podrías decir que es fluorita, pero si te dan la densidad es para que puedas hallar el radio, ¿no? Bueno, calculamos el radio y la ideal sería, por las métricas, no lo voy a resolver porque sería muy complicado ahorita, pero se lo resolvería en papel aparte, pero por métricas ya podríamos hallar tanto este valor D como este valor y el de acá. O fácil, sabemos que esto es esta zona de acá, es un A, esto es un A raíz de 2. Entonces el área va a ser igual a A cuadrado raíz de 2. Y el número de átomos, porque pueden ver que densidad planar es número de átomos entre centímetro cuadrado y nada más. ¿Cuántos átomos hay acá? Hay 1, 2, 3, 4, bueno, 1, 2, 3, 4 en las esquinas. En estas esquinas se va a tomar una forma diferente. Estas esquinas solo dividen entre 4. A pesar de que sean las esquinas del cubo, acá se va a tomar diferente porque estamos hablando del plano. Entonces tenemos un átomo y otro de acá. Tenemos dos átomos del, del catión y tenemos 4 átomos que son acá del anión, ¿no? 2 más 4 son 6 átomos. Entonces vamos a dividir 6 átomos entre esta distancia al cuadrado, ¿no? A raíz de 2 cuadrado. Y nos va a dar 1,20. 1,214 por 10 a la 15. Resolviendo esto, centímetro cuadrado,
A ver, resolviendo esto sería 5 por 14 por 10 a la 15 entre la raíz de 2. Y esto le vamos a sacar la raíz cuadrada. Y hallamos lo que es el valor de la celda. A es igual a 5,91 por 10 a la menos 8 centímetros cuadrados, perdón, lo cual es igual a 10 a la menos 8 centímetros es Armstrong, diferente. Entonces, el valor de A, el valor del lado de la celda es 5,91. Y nos piden primero nos piden la eficiencia planar. Bueno, con este valor de A, vamos a poder calcular lo que es es esta distancia entre esto. Tenemos el ángulo, porque sigue formando tetraedros, y el ángulo va a ser el mismo. Es por eso que con eso ya hallamos esta distancia, y nos va a dar este radio, que si lo calculamos, muy probablemente nos dé el radio iónico del calcio, que es 1,06 Armstrong. Y la eficiencia planar sería simplemente, tenemos 2 átomos de calcio, entonces 2 átomos por el área que ocupa esto, sería pi por el radio al cuadrado del calcio, más 4 átomos de flúor, esto sí lo voy a escribir, a ver. A ver, para que y por el radio del calcio sería, a ver, radio del calcio cuadrado, más 4 veces este es el átomo de pi por el radio del flúor al cuadrado también, ¿no? Y bueno, ya haciendo estos cálculos, podemos saber que es 2 pi por 1,6 al cuadrado más 4 pi por 1,36 al cuadrado. Hallamos el área, que es 30, esta área nos va a dar 30 Armstrong, 30 Armstrong cuadrado, el área que ocupan solo los átomos, ojo, 30,3 Armstrong al cuadrado. Ahí se me logró eso, pero ya se me logró acá, pero ya. Y lo siguiente sería el volumen. Para la eficiencia planar, ojo, este es área de los átomos nomás. Área de los átomos. Para la eficiencia planar deberíamos calcular el área de este plano, ¿no? De este plano que tenemos acá. El cual sería A por A raíz de 2. Que es A vale 5,91, sería A cuadrado por raíz de 2. La cual es 49. El área total es 49. 49.40. 30 Armstrong cuadrado. Y calculamos eficiencia, dividimos nomás, ¿no? 30.3 entre 49.4. Y tendríamos que la eficiencia planar para esa misma área sería de 0,61, ¿no? O 61%, 61,3%. Bueno, esa es la eficiencia planar. Como ya vimos que es la fluorita, la eficiencia volumétrica de cristal ya se calculó. La eficiencia volumétrica es la eficiencia normal. Ya se calculó en lo que expliqué en la descripción de la celda. Así que, bueno, este sería un problema y más o menos cómo podríamos resolverlo, ¿no? Bueno, creo que eso ya no hay preguntas, no han habido preguntas. Bueno, nada, desearles éxitos. Muchas gracias por su asistencia. Los esperamos para la siguiente clase, que va a ser el día jueves de 4 a 6. Y nada, chicos, muchas gracias. Nos vemos, cuídense. Bueno, gracias, Uber, y muchas gracias a ustedes. Aclarando, no solo se trata de así pasar planchas, ¿no? O sea, estudiando los exámenes, sino también hay que buscar aprender, ¿no? Bueno, en mi caso, como les dije, me gusta mucho este curso, así que, bueno, espero que ustedes lo pasen
pasen con buenas notas o bueno, ya creo que simplemente pasar este curso ya es mucho a veces. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta luego.